saludos, intrépidos viajeros de la galaxia. En esta nueva odisea literaria, nos sumergiremos en las páginas de Maestro y Aprendiz, una narrativa que arroja luz sobre la dinámica única entre Obi-Wan Kenobi y su maestro Qui-Gon Jinn. Viajaremos a los días de la Orden Jedi, explorando las lecciones, desafíos y aventuras que forjaron el destino de estos dos personajes emblemáticos de Star Wars. ¿Están listos para explorar la fuerza de la mano de Galaxia Sonora? Acompáñennos en este viaje épico. Capítulo 21. Qui-Gon vio que el Merrick se elevaba por encima de los disparos y también pudo observar un extraño temblor entre las hojas y árboles en un trozo distante y oscuro del bosque. Por medio de la fuerza sintió la caída de Obi-Wan a través del absoluto sobresalto de alarma que pasó directamente desde el corazón de su padawan hasta el suyo. ¿Es un socavón?, gritó uno de los soldados que los atacaban. Estaban atemorizados y, por lo menos durante un momento, se desorganizaron. Eso le dio oportunidad de comunicarse mentalmente con Obi-Wan. Se mentalizó y convocó de nuevo a la fuerza para saltar hasta las ramas más elevadas de un árbol cercano que se meció bajo su peso y que luego se inclinó en dirección opuesta, acercándolo a su padawan. En silencio le agradeció y saltó de nuevo, empleando todo su poder para librar los 5 metros hasta otro de los árboles. «Regresen aquí», ordenó otro de los soldados, tal vez su comandante. «El socavón tiene un límite. Tenemos al Jedi donde lo queríamos». Eso era irrelevante. Qui-Gon llegaría hasta su aprendiz y le ayudaría. Después de eso se preocuparía del ataque, no antes. Por medio de la fuerza intentó enviar una oleada de tranquilidad y de aliento a su padawan para que se sostuviera, pero no sintió que respondiera con una sensación de alivio. O el chico no lo había percibido o la situación era demasiado extrema como para que su temor se aliviara con tanta facilidad. A través de las ramas y desde su posición, a varios metros sobre el suelo, Qui-Gon pudo entrever el aprieto en el que estaba su padawan. Era la abertura de un socavón tan grande como las fauces de una terrible bestia, con un árbol caído que se estremecía por la turbulencia al borde del hundimiento. Obi-Wan estaba colgado de una de las ramas rotas. La tierra y las piedras que se agitaban al fondo del hueco provocaron que un escalofrío recorriera su cuerpo. Si su aprendiz caía allí, el fondo lo devoraría en segundos y lo hundiría de manera inexorable cada vez más profundo bajo el subsuelo y cada vez más lejos del aire. Por el mero peso y la velocidad del deslizamiento de tierra debajo de él, Qui-Gon no estaba seguro de que ni siquiera Yoda pudiera haberse librado. Maldita sea una y mil veces. Se lanzó desde los árboles para impulsarse más cerca del chico. Las hojas sueltas debajo de él lo obligaron a deslizarse hasta que se detuvo, pero cuando menos ahora podía ver directamente el hundimiento. Corrió hacia allí mientras desactivaba su sable de luz. Cuando empezaron a disparar contra él, estableció contacto con los rayos de los blásteres a través de sus sentimientos para evitarlos, sin preocuparse de desviarlos. No necesitaba preocuparse en ese momento de sus atacantes, excepto para mantenerse vivo el tiempo suficiente hasta llegar al lado de Obi-Wan. Finalmente se lanzó hacia el claro que se formó cuando los árboles empezaron a resbalar hacia el fondo del socavón. A una distancia de cerca de 2 metros, Obi-Wan había logrado subirse hasta la mitad del tronco, lo cual no le servía de mucho ya que ahora el tronco mismo se estaba derrumbando. Cuando el chico lo vio, sus azules ojos se abrieron azorados. «Maestro», gritó. «No. Sálvese. Este es el chico que creyó que para mí no era digno de ser un aprendiz. El mismo al que le fallé cuando no le hablé sobre el cambio más importante de mi vida y tal vez de la suya. No lo merezco. Nunca lo merecí». Qui-Gon ignoró las protestas y se tiró de estómago para estabilizarse mejor sobre el suelo tembloroso. «Voy a jalar el tronco. Simplemente aférrate». «Pero, maestro», Qui-Gon alejó su mente de eso y se deslizó lo suficiente como para alcanzar las raíces expuestas del tronco que estaba muerto desde hacía mucho tiempo. Una de ellas había adquirido una textura marchita, muy semejante a una cuerda, pero seguía fuerte. La envolvió alrededor de su brazo izquierdo, desde el hombro hasta la muñeca, y luego enterró los pies lo mejor que pudo en el suelo frágil.
Entonces empezó a reptar hacia atrás, arrastrándose con rapidez como una lagartija del desierto sobre la arena y dejando un rastro con sus codos, rodillas y estómago. El tronco protestó con un crujido, pero empezó a deslizarse fuera de la entrada del socavón. ¿El hundimiento se volvería todavía más grande? En ese caso, todos los esfuerzos de Qui-Gon serían inútiles. Sin embargo, percibió que más bien se estaba profundizando, lo cual sugería que los árboles más antiguos y altos que estaban cerca tenían raíces tan profundas que estabilizaban el suelo debajo de ellos. Si podía llegar hasta el límite del bosque, estarían fuera de peligro. Bueno, pensó al escuchar que se acercaban las tropas enemigas. Por lo menos nos libraremos de uno de los peligros. Está funcionando, gritó Obi-Wan. El maestro sintió que el ángulo del árbol estaba cambiando y que cada vez estaba menos vertical, hasta que finalmente se colocó en posición horizontal. Siguió tirando de él y arrastrándose sin descanso hasta que llegó al borde del claro. El suelo debajo de ellos era firme y fuerte. Se levantó sobre sus codos para asomarse por encima del árbol y, del otro lado, se asomó también el rostro cubierto de tierra de Obi-Wan. Cuando sus miradas se encontraron, el chico le sonrió. Qui-Gon no pudo evitar devolverle la sonrisa. Entonces, un disparo de blaster chocó con un arbusto cercano y le prendió fuego. Pasamos de la sartén al fuego, murmuró el maestro. Obi-Wan se incorporó con dificultades, ignorando los raspones y la sangre que tenía en sus manos y brazos, y encendió su sable de luz, a pesar de que no le servirían de nada para pelear con enemigos protegidos contra ellos. Sin embargo, ¿qué escudos portátiles habían sido inmunes alguna vez contra los sables de luz? A veces, los droides tenían la capacidad de proporcionarle energía a ese tipo de escudos, pero nunca había visto ningún escudo individual con ese tipo de capacidad. Qui-Gon estaba parcialmente dudoso de lo que había visto antes. Tal vez el desconcierto producido por la batalla lo había confundido. No había cantidad suficiente de experiencia que impidiera que eso sucediera a veces. El Merix no puede, sin aliento. Obi-Wan simplemente hizo un ademán en dirección a la nave. Debía reconocérseles a Rhaara y Pax que siguieran intentando aproximarse para recogerlos, pero los guardias continuaban disparándole a la nave lo suficiente como para mantenerla a distancia. Su vehículo era demasiado chico como para estar en grave riesgo frente al fuego con blásteres. «Los veo», respondió Qui-Gon. Logró avanzar hasta estar junto al chico, espalda contra espalda para defenderse mejor. No era más que una maniobra dilatoria, porque incluso los mejores caballeros Jedi solo podían bloquear el fuego enemigo durante una cantidad finita de tiempo. Si los atacantes estaban tan bien protegidos por sus escudos como lo temía el maestro, podían seguir disparándoles a los dos Jedi durante horas o incluso días, hasta que finalmente uno de ellos no pudiera desviar los disparos y sufriera una herida fatal. El otro no podría sostener la situación por mucho más tiempo. Obi-Wan lo percibía tan bien como él. «Maestro», le dijo con un tono de voz que intentaba ser ligero, «supongo que no me dirá por qué impidió pasar de las formas iniciales de duelo con sable, ¿verdad? Es probable que esta sea mi última oportunidad de averiguarlo». Qui-Gon respiró profundamente. «Verás, Padawan». Un rayo de blaster voló por el aire, pero desde la dirección contraria a sus atacantes, y luego apareció otro. Los gritos de alarma se generalizaron entre los soldados, junto con exclamaciones de otras personas desconocidas que se acercaban a toda velocidad. Qui-Gon y Obi-Wan intercambiaron miradas y luego se lanzaron simultáneamente al suelo para cubrirse. «O tenemos nuevos amigos», gritó Qui-Gon en medio del escándalo, «o el doble de enemigos». Obi-Wan logró sonreír. «Mírele el lado amable. No es como si nuestra situación pudiera volverse peor». A través de la fuerza, el maestro percibió que la determinación de sus atacantes se debilitaba y que luego se daban por vencidos. Rompieron filas y corrieron, mientras la furia en sus mentes se iba volviendo cada vez más distante, como nubes de tormenta alejadas por un fuerte viento primaveral. Los otros que se acercaban a ellos no estaban tan furiosos. Qui-Gon se dio cuenta de que no solo no era así, sino que no estaban enojados en absoluto,
sino sorprendidos y asustados, e incluso confundidos. Nuestros droides cámara nos mostraron la presencia de caballeros Jedi en esta área. Vociferó una voz humana. ¿Los mataron o siguen allí? Qui-Gon miró a su aprendiz, que se encogió de hombros. Tiene razón. La situación no es peor. Estamos aquí, gritó en respuesta. ¿Me pueden decir quién nos está buscando? Primero, entreguen sus armas. Exigió la mujer. Había algo en su voz que le hizo pensar que no había hecho demandas como esas con mucha frecuencia. No, no lo haremos. Qui-Gon mantuvo su tono razonable, pero decidido. Ni pretendemos rendirnos como sus prisioneros, ni tenemos la intención de tomarlos como nuestros. O salen a donde los podamos ver y hablamos como seres civilizados, o luchamos contra ustedes. Prefiero lo primero, pero la decisión es suya. Durante unos breves segundos, nadie habló y los únicos sonidos eran los que producían las hojas al agitarse en la brisa y el lejano zumbido de los motores del Merix, donde Rhaara y Pax aparentemente trataban de descubrir si era seguro aterrizar. Qui-Gon también intentaba averiguarlo. Finalmente, la mujer habló, ahora más tranquila. Muy bien. Bajaremos nuestras armas y ustedes hagan lo mismo. Obi-Wan parecía escéptico, pero Qui-Gon asintió. Podía percibir la sinceridad de la mujer. El maestro deslizó su sable dentro de su cinturón y se incorporó, con Obi-Wan detrás de él. A través de los arbustos, pudo ver a varios humanos que se acercaban. Todos estaban vestidos con ropas en diversas tonalidades de verde. No llevaban overoles prácticos ni uniformes, algunos incluso habían decorado sus vestimentas con trozos de encaje y parches de terciopelo. Se les podría confundir con actores de teatro, si no fuera por las cartucheras que portaban, pesadas por los blásteres y otras armas que llevaban en las fundas. Después de todo, sí eran actores. Probablemente la única compañía teatral de la galaxia que se convirtió al terrorismo. Su líder parecía ser la mujer que caminaba hacia él. Dada su resonante voz, le sorprendió darse cuenta de que en realidad era bastante pequeña de estatura, de unos cuantos centímetros menos que Obi-Wan. Tenía la piel morena, con un tono rojizo profundo, y llevaba atado el cabello negro en pequeños chongos que cubrían toda su cabeza. Las líneas de expresión sugerían que sonreía ampliamente cuando llegaba a hacerlo y que, cuando menos en el pasado, lo hacía con frecuencia. En ese momento, la principal emoción que percibía en ella era desconcierto. Cuando finalmente entró en el claro, estaban apenas a 2 metros de distancia. Mientras se sacudía la tierra del pelo, Qui-Gon se dirigió a ella. ¿Podemos saber a quién le debemos nuestra salvación? La mujer soltó un resoplido burlón que no era una risa propiamente dicha, pero tampoco una negación. Si podía lograr que asumiera el crédito del rescate, eso acercaría la situación a convertirse en un verdadero rescate. Me llamo Halan Azoka, respondió señalando a la gente que la rodeaba. Somos la oposición y querríamos saber por qué nos están incriminando. Y así, llegamos al fin de otro capítulo en nuestro recorrido por las estrellas con Maestro y Aprendiz. La conexión entre Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn nos ha brindado una visión única de los cimientos de la Orden Jedi. Agradezco tu compañía en este viaje y espero que hayas disfrutado explorando las lecciones y desafíos que han dado forma a estos personajes icónicos. Si este viaje te ha intrigado, te invito a sumergirte en más relatos en Galaxia Sonora. No olvides suscribirte y activar la campana para acompañarnos en futuras aventuras. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima y que la fuerza te guíe siempre.